Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que pretende ubicar un tema que es pertinente para todos nosotros como ciudadanos, la Cátedra Abierta de Ciudadanía. Le damos también la bienvenida a las personas de la institución educativa La Gabriela. Agradecemos su presencia, su interés por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Nosotros venimos en el Centro de Educación para el Desarrollo promoviendo la participación activa de la comunidad estudiantil y la formación ciudadana de todos nuestros procesos. Desde el año pasado iniciamos con este espacio que se llama la Cátedra Abierta de Ciudadanía. Entonces vale la pena hacerles la invitación de una vez a todos y todas ustedes para que se sigan vinculando a la Cátedra Abierta de Ciudadanía. En el día de hoy vamos a hacer nuestra primera reflexión del año acerca de la participación. En el caso particular, la Universidad Minuto de Dios va a tener su proceso de elección de representantes para todos los órganos de decisión. Por eso quisimos en este evento generar algunas reflexiones desde la docencia, desde los mismos estudiantes y desde los directivos, para que ustedes también se vinculen a esta reflexión y por lo tanto esperamos que puedan participar, que nos hagan preguntas, que hagan comentarios y sugerencias acerca de eso que nos compete a todos, pero que en ocasiones no nos vinculamos, que es la participación. Entonces los dejo con Catalina Sepúlveda, la coordinadora académica del Centro de Educación para el Desarrollo, quien es la encargada de liderar el evento en el día de hoy. Primero, los buenos días para cada uno de ustedes. Entonces, como lo comentaba Carlos, vamos a tener el día de hoy un espacio para conversar acerca de lo que significa la participación, los procesos democráticos en el marco de las elecciones que se van a llevar a cabo en la universidad. Nos alegramos profundamente de que ustedes, los estudiantes de la profe Lucía, pues nos estén acompañando, porque es una mirada desde fuera acerca de lo que es la participación y esperamos entonces que esto pueda ayudar desde sus ejercicios formativos. Nos acompañan acá en este espacio el profesor Juan María, él es el representante de los docentes en el Consejo Académico, Kelly Catalina, ella es la vicerrectora de la Universidad de la Sección Bello. Nos acompaña Edison, él es estudiante de Comunicación Social y Periodismo, y quien les habla Catalina Sepúlveda, la coordinadora académica del Centro de Educación para el Desarrollo. Entonces, este conversatorio pues, va a girar en torno a lo que significa la participación en la universidad y en todos los escenarios democráticos en los que nosotros podemos tener voz y voto, ¿sí? Vamos a iniciar entonces con el profesor Juan María. Él nos va a hacer una relación muy interesante acerca de lo que es la participación en la Universidad Minuto de Dios y cómo se gesta todo este proceso en el marco de eso. Antes de eso, les solicito por favor, si tienen alguna pregunta o intervención, pues esperemos hasta el final del conversatorio para que nosotros tengamos el espacio para la construcción dialógica. Profe, entonces cuéntenos cómo se parte de la participación en la universidad. Muchas gracias, Catalina. Primero, un saludo a todos ustedes. Nos vincula el hecho que estamos haciendo parte de una institución educativa. Ya ustedes están en el colegio, nosotros en la universidad, pero todos estamos al final con una misma misión, un sentido. Permítame, antes de dar respuesta a Catalina y hacer la ubicación con respecto a los organismos de participación que tiene Uniminuto, contextualizar con una frase del padre Rafael García Herrero, fundador de Uniminuto. Él promovió y pensaba una universidad. Esta frase la expresó hace más de 20 años y digamos que ahí está su voz de profeta y misionario frente a un ideal. Él decía con respecto a esa universidad que ya ahora es una realidad: va a ser una universidad distinta, con propósitos grandiosos, con métodos filosóficos y científicos, que sea la síntesis del pensamiento moderno acerca de la ciudad futura. Vamos a formar los jóvenes soñadores de Colombia,
capaces de darle un rumbo totalmente nuevo al país para lograr dirigir la República por los nuevos caminos que ya anhela y necesita. Queremos ofrecerle al país una universidad donde se formen los nuevos hombres de Colombia, los que estarán preparados para enrumbar el país por los cauces de honradez, de progreso, de trabajo que necesita. Ese es el ideal que ha alumbrado el desarrollo de Un Minuto. Como ustedes bien saben, un ideal es un referente que permite a los seres humanos caminar en una dirección. Una institución educativa, ya en el caso de Un Minuto o de los colegios donde ustedes están, cumple una función muy importante para una sociedad. Es, por excelencia, la institución primera y la más importante para generar historia y desarrollos a nivel de esa misma sociedad. Y es ahí donde estamos participando desde diferentes estamentos, como estudiantes en el proceso de formación, recibiendo y captando unos contenidos, generando unas competencias para aprender y ponerlas en uso para enfrentar el día a día de la vida. Y el día a día de la vida está en la cotidianidad y en las proyecciones y en los proyectos de vida que tengamos. Están los educadores, que también tienen una misión en términos de referenciar unos contenidos dados por esa sociedad para no únicamente transmitirlos, sino para, con base en ellos, generar nuevos desarrollos a nivel social. Están los administradores, que están pensando y aportando para que esa relación básica de la institución educativa entre docentes y estudiantes se pueda realizar de la mejor manera. Están otras personas, funcionarios al interior de la institución, personas de mantenimiento, velando por el aseo, velando por las condiciones físicas, logísticas de la institución. Están el rector con unas funciones de pensar globalmente y hacer los vínculos externos con las secretarías de educación, con el Ministerio de Educación a nivel internacional. Es decir, es un espacio donde hay personas humanas participando. Y en esa perspectiva, frente a la pregunta de la participación, no es solamente estar ahí recibiendo un contenido o cumpliendo un contrato. Estamos haciendo una misión muy importante y esa misión la tenemos que vincular con la razón de ser de la institución. En la medida que perdemos nosotros esa relación, ese vínculo, estamos ahí de manera pasiva. Es decir, de partida, la participación es de manera pensante y activa aportar al desarrollo humano, individual, colectivo y ya con dimensiones sociales para generar unas transformaciones. Esa frase o ese ideal que pronunciaba el padre Rafael García Herreros lo dijo en un contexto social menos complicado que el que actualmente vivimos y lo pronunció pensando una función básica que debe ser la universidad, no solamente formar profesionales. Si fuera formar profesionales, estaban las otras universidades. Era formar profesionales, pero con un valor alto y agregado, que tuvieran la capacidad de ubicarse en el contexto social para identificar los problemas, pensarlos y aportar transformaciones. Es decir, eso es una misión grande y es el reto de la universidad. Ustedes saben, en el colegio con las pruebas ICFES, con las pruebas Saber 11 o en la universidad con las pruebas Saber Pro, se ponen unos indicadores. En esa perspectiva, si la universidad, y fue esta o cualquier universidad, en el caso particular de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, llega a tener los mejores resultados en las pruebas Saber Pro, eso es muy importante, pero ahí todavía queda faltando algo para cumplir la misión, porque la idea es personas profesionales que aporten a la transformación. Si la universidad logra que todos sus egresados se vinculen laboralmente, hay un gran logro, y es importante que las personas vivan de lo que aprendan y de lo que hacer y que lo hagan con excelencia, pero todavía queda faltando algo.
Es decir, no es solamente los rendimientos académicos que deben ser excelentes, no es solamente el posicionamiento laboral en el medio, sino seres humanos pensantes con capacidad de enfrentar las situaciones que en el día a día está presentando la universidad la sociedad, para que ella pueda transformarse en beneficio y en bienestar de todos los miembros que la integran. El sentido institucional para que haya organismos colegiados, es decir, donde haya presencias de los diferentes estamentos, no solamente desde los administradores, con el rector, con las dependencias de la vicerrectoría académica, con otras personas que están atentas a la parte financiera, porque mantener una institución educativa es costosa, entonces velando por los presupuestos, por los recursos, la asignación de los recursos para que funcione, sino también para que haya participación con voz y voto de los estudiantes, de los docentes, de los empleados. Eso es muy importante porque la institución, y lo tomo en referencia sociológica, en la formación que tengo como sociólogo, una institución viene a ser un espacio que se crea en la interacción de los seres humanos y tiene una organización, y esa organización se hace con el intercambio y las relaciones entre los diferentes miembros de ella. Es decir, una institución, en el caso del colegio o de Uniminuto, por muy brillante que sea el rector, no es una acción de un ser humano, es una acción conjunta y por eso requiere que las personas que están al interior piensen conjuntamente ese camino para que esa universidad se convierta en una universidad que constituye personas que aportan a la transformación social desde la perspectiva del padre Rafael García Herreros, cuál era su ideal como profeta. En esos niveles se abren unos espacios, entonces Uniminuto ya tiene una dimensión a nivel nacional y la seccional Bello hace parte de Uniminuto. Entonces está ubicada en un contexto sirviendo una población, pero está en Bogotá, está en Pereira, está en el Valle, es decir, en diferentes regiones. Entonces hay una forma organizativa que permite el intercambio y la comunicación para que todos vamos llevando la cosa en una misma dirección. Entonces hay un consejo directivo y hay uno antes que son de los fundadores, digamos los que pensaron la universidad, de ahí se desprende el consejo directivo y de ahí unos consejos directivos seccionales y unos consejos académicos. En cada uno de ellos, y ese es el espacio que ahora se abre de participación, es generar unas dinámicas entre los diferentes estamentos para que se postulen integrantes, y eso lo pueden ustedes vivir también en el colegio a nivel de la personería y de los cuerpos que hay allí en el colegio, con la participación de estudiantes, de los profesores, de los padres de familia, es decir, todos los estamentos que se vinculan a la institución deben pensar lo que significa esa institución y lo que le podemos aportar a ella. Cuando se abre el espacio para una participación, no puede ser, acá son muchos estudiantes, son miles de estudiantes, entonces todos no pueden estar sentados en un mismo espacio. Ahí viene lo que significa la representación al interior de los organismos. Se hace por un proceso, que ese proceso es de orden electoral, de representación. Específicamente en Uniminuto está como principio lo que se denomina democracia participativa. Entonces ya quiero también poner ese referente que dice así: creemos en el ejercicio de la democracia participativa en la que todos tengan acceso a la información, se ejerza libremente el consenso y el disenso, se respete a los demás, se trabaje en equipo y se aprendan a resolver los conflictos y las diferencias a través del diálogo. Es decir, que en ese principio se está reconociendo que podemos participar en las decisiones de la universidad,
nos están reconociendo la calidad de individuos, la capacidad humana de pensar individualmente, pero también para trabajar en equipo. Es decir, en la perspectiva que señalaba, una institución no se hace sola y no la hace una sola persona. Y nosotros muchas veces estamos, al estar al interior de una institución, inmersos en esa dinámica. Entonces, cuando hay cosas que nos agraden o nos desagraden, nosotros, ¿cómo optamos? En términos generales y básicos, con el ser humano se presentan tres posibilidades. Una, de quedarse callado y aguantar eso me incomoda, pero me está maltratando, pero internamente yo me voy sintiendo mal. Dos, rebelarme, destruir, reaccionar, ser reactivo. Desgraciadamente esas son las dos vías más utilizadas por los seres humanos. Y la tercera, frente a algo, pronunciarme y decirlo y tratar de aportar para que las cosas mejoren. Ese es el sentido de la democracia participativa. Y estamos en instituciones educativas que son importantísimas para la sociedad colombiana. Hay muchos problemas, los estamos viviendo, y es en las instituciones educativas donde tenemos que coger y enfrentar para pensar la realidad social. Si no somos capaces de estar al frente de esos procesos en la institución, menos vamos a estar enfrentando las problemáticas sociales. Lo que se trata no es de evadir, sino de pensar y aportar las soluciones. Entonces, cuando se da la representación y la elección de una persona que ha sido candidata, la idea es que ese candidato y que llegue a ese cuerpo colegiado sea el vocero entre el estamento que está representando y las directivas. Es decir, lo básico en el proceso democrático de participación es la comunicación con sentido y con significado. Y a eso es lo que se está convocando en este momento para la participación de representantes en los cuerpos colegiados de la universidad con delegados. Y esta reflexión, ya para concluir, la quiero hacer extensiva para que ustedes como estudiantes también lo lleven a su colegio y vean la importancia de lo que significa como individuo, darme cuenta del contexto en el que me estoy desenvolviendo, pensarlo y aportarlo. Lo que queda como fundamental en el ser humano viene a ser la acción que se desprenda de un reconocimiento del otro, de un reconocimiento del contexto y de un aporte significativo para mejorar las instituciones. Gracias, profe. Entonces, en ese marco, yo quisiera preguntarle a Helen y a Edison, ¿cuáles son entonces esos mínimos para garantizar un proceso participativo y democrático? Bueno, antes que nada, buenos días. Yo creo que para usted garantizar un proceso democrático, tiene que sentirse identificado con las ideologías que comparte esa familia, porque no es ni un partido, sino una familia organizada que comparte principios, valores y talento humano. Eso es lo más importante para usted garantizar un buen proceso democrático. Hoy quiero agradecer a cada uno de los estudiantes que se encuentran en estos momentos escuchando de estas palabras más bien, que ayudan al fortalecimiento no solamente de una universidad o de un colegio, sino de un país que constantemente necesita de personas como nosotros. El estar sentados acá garantiza que nosotros estamos interesados por un cambio que se hace desde ahí, desde lo democrático. Y si nosotros como estudiantes, como jóvenes, futuros de este país, estamos empeñados en demostrar cambios sociales a través de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y desde cada una de sus instituciones, yo creo que va a ser evidente lo que el padre Rafael García Herreros diagnosticó para nosotros en el día de hoy. Ese es un verdadero proceso democrático. Y yo quiero citar a alguien acá, y es a una pensadora grande política, es Hannah Arendt. Y ella decía, el único pensamiento que usted puede desarrollar es el que hace interiormente. Uno solo piensa,
pero en comunidad tomamos decisiones. Y si todos compartimos pensamientos, créanme que las decisiones y las personas que nos están representando van a saber con qué pueblo se están familiarizando. Hoy somos Uniminuto y cada una de sus instituciones, pero el reto está ahí, en pensar interiormente y darnos cuenta del verdadero cambio que le podemos aportar a un país en general. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Yo pienso que los mínimos de los que nos planteaba la pregunta nuestra compañera son esenciales. Y lo primero es que somos agentes activos de comunidades. Nuestros estudiantes en Uniminuto, o en los colegios, o en instituciones. Como comunidades hay algo por naturaleza en la esencia del ser humano, y es que tenemos diferencias, y ante las diferencias hay conflictos, y que son naturales. Y es por eso que el ejercicio político se hace necesario, y es para dirimir o realmente replantear o focalizar cuáles son las alternativas de solución. Entonces, en ese orden de ideas, somos agentes, somos participantes y somos humanos. Ante ser parte de una comunidad hay un elemento sustancial definitivo, y es que somos corresponsables, que lastimosamente en nuestras comunidades se nos olvidan, y siempre trasladamos las responsabilidades en quien nos representa. Quien nos representa hace parte de una comunidad, lo bueno o lo malo que haga es parte también del ejercicio que la comunidad hace de su veeduría, de su compartir, de su no silencio, y es vital para el ejercicio democrático. Nosotros, como Uniminuto, entidad privada, creemos que en la vía de cumplir nuestra misión, los órganos colegiados son vitales para el ejercicio democrático. Y uno fundamental es porque el ser humano nos equivocamos y porque no tenemos las realidades totalizadas a partir de nuestra experticia. Ahí es definitivo reconocer en el otro cada una de sus potencialidades y de los ejercicios y de las habilidades y las competencias que el otro tiene y que yo no tengo. También eso hace parte de las comunidades, y eso es vital reconocerlo. Uno escucha popularmente es que ese político robó. Sí, ese político vuelve y nos miente. ¿Y qué hemos hecho para que ese político no mienta? ¿Qué hemos hecho para que ese político no robe? Entonces ahí es donde la participación democrática es vital para el ejercicio de en cada uno de los escenarios donde nosotros nos movilizamos. Al ser un agente, no significa que todos tengamos que ser representantes ante cuerpos colegiados. Significa tener la posibilidad de ser veedores, tener la posibilidad de pensar, de estudiar, de revisar, de analizar, y sobre eso elevar juicios que pueden ser objetivos o no, porque siempre va a haber un actor que mire distinto, pero por lo menos está allí la manera de pensar, de reflexionar, pero con criterio. El criterio es vital para un ejercicio democrático. Entonces, yo lo generaría ahí en el mínimos, es que somos agentes. Segundo, debemos informarnos y ser críticos. Y como tercero, somos corresponsables. Entonces, en ese marco, yo quisiera que conversáramos en torno a lo que es la democracia como una conquista, ¿sí? Digamos que los pueblos, o sea, los derechos no solamente son dados por el solo hecho de ser humanos, ¿cierto? Digamos que vienen unas condiciones que nos permiten establecer esos mínimos en los que nosotros debemos entonces sentarnos para pensarlos en términos de conquistas, ¿cierto? Voy a citar a Estanislao Zuleta cuando él menciona que la conquista de la democracia supone la organización del pueblo en muchos niveles, ¿sí? Y que la democracia no solamente es la conquista, sino también la posibilidad de la participación, una apertura democrática, entonces en donde el marco sea lo que comentabas ahorita,
que en comunidad se tomen las decisiones y ser corresponsables de ese mismo ejercicio, ¿sí? Entonces, en ese marco, quisiera entonces que ahondáramos en la reflexión en cómo facilitar esos procesos democráticos cuando los idearios, digamos, no se vuelven comunes, o cuando pensamos que lo colectivo y que el bien común no es lo que debe primar, ¿sí? ¿Cómo facilitar ese proceso entonces cuando se cuenta con con un ser distinto, con perspectivas distintas, y como lo mencionaba ahorita Edison, pues Hannah Arendt decía pues que uno tiene pensamientos pero que los pone en escena con el otro y la otra para construir ese proceso democrático? Entonces, ¿cómo facilitar ese proceso democrático? O sea, si verdaderamente se puede garantizar ese ejercicio. Yo creo que el error más grande es ser radical en lo que uno piensa. Y cuando tú sientes que eres el único que sabe la verdad, va a ser muy imposible aceptar la opinión del otro. ¿Cuántos de nosotros somos testigos de la violencia que se vive por portar una camisa? Y no solamente una camiseta de fútbol, partidos políticos que hace muchos años entre ellos peleaban. ¿Por qué? Por ser radicales. Y yo creo que yo logro ser democrático y logro poder hacer procesos participativos y políticos cuando reconozco que el otro también tiene derechos y deberes que cumplir como los cumplo yo. Un líder simplemente se encarga de dirigir, de coordinar y por representar, pero no se encarga de decir quién o no tiene la razón. Es ahí el proceso de comunicación, cuando yo reconozco que soy parte de una comunidad, mas no toda una comunidad. Eso es lo que hay que lograr. Suena muy romántico, pero para mi opinión como estudiante, creo que es poder llegar allá, reconocer que mi compañero, mi vecino, mi estudiante tiene valores y principios como los tengo yo. Eso es todo. Yo pienso que el tema de las conquistas, y lo voy a poner un ejemplo bastante coloquial, tiene que ver con el aprendizaje significativo. ¿Tú por qué sabes que si metes la mano en el fuego quema? ¿Cierto? Porque alguna vez una experiencia tú te has acercado, aunque te lo digan, uno ve los niños pequeños que se acercan al fogón, pero hasta que no medio se queman o sienten un calor bastante fuerte, no dejan de intentarlo. Realmente las conquistas del ejercicio democrático también tiene que ser que yo me vincule e intente aprender significativamente de ellos, todos en diferentes medidas, pero hay que realizarlo. Porque siempre entonces nos quedamos en el lado del observador, de un observador que nunca ha tocado el ejercicio de participación democrática simplemente porque no le ha interesado y juzga desde ese observador. Yo pienso que la conquista tiene que ver por interesarme, por intentar aprender al nivel que sea, porque puede que yo no sea la lideresa o la representante, pero por lo menos cuando hago mi ejercicio del voto, me informo, indago qué implicaciones, qué tiene y empiezo a tener valor. Este año particularmente para Colombia y para esta institución son muy significativos porque vamos a escoger nuestros representantes. Y uno de los hechos que viene envolviendo de manera particular es el voto en blanco, como una de las apuestas de algunos. No significa que sea bueno, que sea malo, cada uno tendrá su posición. Pero eso sí, para Colombia particularmente es importante porque es una voz nueva que no se había dado. Eso significa que algunos u otros han aprendido significativamente de lo que ha venido pasando y están reflexionando. Eso mismo nos tiene que pasar a nosotros en cualquier nivel, como estudiantes. Yo lo digo por mi hija de 6 años, donde en el colegio tienen un ejercicio en la primaria que tiene que ver con el presidente de la República y los ministros. Y uno ve que incluso a nosotros como papás nos toca hacer una diferenciación porque
lastimosamente tenemos prácticas perversas, que es, entre comillas, como la compra del voto. ¿Quién es más interesante? Entonces los niños se inclinan por un ejercicio político donde el pequeñín te promete cosas que ni siquiera está bajo su potestad. Y es desde allí donde nosotros elementos, la conquista tiene que ver con el criterio, tiene que ver con que yo soy responsable y que debo participar activamente para poder tratar de entender esas realidades sobre las cuales nos movemos. La democracia como una conquista tiene que ver con algo que es profundamente humano y que en el ser humano se ve de manera paradójica. El ser humano por naturaleza es social y crea cultura, pero ser social y crear cultura no es natural. Es decir, eso significa un esfuerzo, significa una pugna entre la tendencia natural y lo que tiene como potencial y como posibilidades. Es decir, es una construcción significativa, y cuando hablaba en Catalina de aprendizaje significativo, significa dar un paso más allá. Es decir, lo cultural no se encuentra naturalmente, lo cultural lo hemos construido y lo hemos recogido a través del desarrollo de la humanidad, y estamos hoy acá y en esa perspectiva estamos vivos, y ese sentido de estar vivos nos significa un reto. Desde lo humano, esa parte paradojal también nos pone en un dilema y en un conflicto entre nosotros como individuos y la relación con los otros. Digamos que en esa dinámica de crecimiento hay una perspectiva de decir soy yo y abarcar con el yo a los otros. Eso nos impide generar cultura. La conquista está en la capacidad de identificarme como yo, pero saber que hay un tú y escuchar a ese tú. La conquista de la democracia está en los términos de tener la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Normalmente yo quiero cosas, pero no me doy cuenta de las demandas y de las relaciones institucionales o de las propuestas que otros han constituido en términos normativos y a nivel de referentes de derechos y deberes. Los padres le dicen, tiene que hacer esto, yo me incomoda, yo quiero hacer esto, y hay una pugna y no hay una comunicación, no se llega a acuerdos. A nivel institucional, la relación del docente y el estudiante y los estudiantes hay veces es conflictiva porque no hay un acuerdo. ¿Cómo se llega a esos acuerdos y cómo es la democracia como una conquista? No solamente en términos políticos, o hagámoslo más extensivamente, el ser humano cuando se presenta y se relaciona con los otros está haciendo un acto político, y ese acto político lo tiene que poner en esa relación, y esa relación significa poder pensar por sí mismo, que sería un principio kantiano, pensar en el lugar del otro y ser consecuente. Cómo nos comunicamos y cómo definimos acuerdos para poder resolver la situación. La democracia como conquista significa que en las diferencias no eliminemos al otro o no nos eliminen a nosotros para decir alguien ganó. Ese que ganó está perdiendo porque ganó en solitario, porque al eliminar el contrincante ya él queda como único, no va a tener con quién debatir y discutir. La democracia como conquista significa fortalecernos en la capacidad más grande que tenemos, que es de pensar, y muchas veces delegamos el pensamiento en otros y simplemente estamos repitiendo y no estamos analizando. En esa perspectiva, yo puedo afirmar, y muchas veces se encuentra en una sociedad donde hay muchos operarios estudiosos y con niveles de estudios altos, y son operarios en la medida en que están haciendo, pero no están pensando lo que están haciendo, y no están proponiendo frente a lo que están haciendo para aportarle al desarrollo de la humanidad. Desde ahí, la democracia como conquista, cuando se abren espacios que permitan la participación, nos debe llevar a preguntarnos, que también es el primer ejercicio del pensamiento, preguntarnos
buscar información y dar respuestas. Y esas respuestas, frente a ellas, ser consecuentes, pero considerando a los otros, considerándonos y proponiendo para que no sea solamente yo o el tú, sino que haya una sociedad donde nos podamos llamar, estamos construyendo nosotros. Gracias. Voy a retomar entonces lo que plantea el profe Juan María en términos de los principios kantianos, de pensarse a sí mismo, ponerse en el lugar del otro y ser consecuente. Y me llama especialmente la atención ese hecho porque podría pensarse que es un ejercicio individual cuando yo digo pensarse a sí mismo, pero digamos que en ese ejercicio de construir con el otro, tengo que ponerme primero yo en qué estoy poniendo yo para hacer esa construcción colectiva, ¿sí? No es dejar de lado entonces eso de que el otro no me importa, ¿sí?, sino que me estoy poniendo yo para pensarme en él, ¿sí? A mí me llama especialmente también la atención cuando estás planteando lo que tiene el término de lo diferente, ¿sí? En las diferencias pues uno puede encontrarse con los otros, ¿sí? Digamos que una de las características de los ejercicios de participación es precisamente tener en cuenta la voz de todos y todas, ¿sí? Entonces, en ese marco, quisiera poner entonces en reflexión, ya que hablamos inicialmente de los mínimos que se garantiza la democracia como conquista, quisiera entonces que pusiéramos cómo garantizar un escenario de participación en donde todos y todas, a partir de ese pensarse a sí mismo, ponerse en el lugar del otro y ser consecuente, pues sea un ejercicio efectivo y que ayude al bien común, ¿cierto? Quisiera como poner la reflexión en torno a ese ejercicio y si Edison tiene algo por decirnos, pues bienvenido. Hay que partir primero de lo que entendemos nosotros, al menos por política, y yo sé que muchos estudiantes, porque incluso cuando yo inicié la universidad, también pensaba la política como algo excluido, y me di cuenta que no se puede ser político, todos por naturaleza somos políticos. El mero hecho de que estemos reunidos acá a un horario y que cumplamos unas normas, estamos siendo políticos. Entonces, cuando hablábamos de esos principios kantianos y la necesidad del poder pensar, yo creo que ahí es donde radica la verdadera política. Si yo reconozco que yo puedo pensar por mí mismo, incluso me convierto en mayor de edad cuando pienso por mí mismo, según Kant, en un texto que se llama La Ilustración. Es ahí cuando yo digo, yo soy mayor de edad y yo puedo tomar decisiones. Al igual que la otra persona, si piensa por sí misma y si tiene esas ideas que compartimos, si nos consideramos mayores de edad, yo creo que va a haber un acto político, un acto democrático. Entonces, en este caso, no se necesita tener 15, no se necesita tener 18, 40, 50 años para ser políticos, entendiendo que todos ya por naturaleza somos políticos. Nosotros somos políticos cuando tomamos decisiones por sí mismos, y somos políticos cuando entendemos que todo lo que nos rodea es política y por ende tenemos que aportar a ese desarrollo. La universidad, por ejemplo, desde el Centro de Educación para el Desarrollo, busca en todo momento ser políticos. Cada uno de ustedes son organizaciones, con su grupo de amigos, por ejemplo, y al estar aquí todos reunidos, nos convertimos en una organización más grande, con el fin de compartir un ideal, y ese ideal es el que nos convierte a nosotros en personas pensantes, porque así estemos en colectivo y hubiésemos pensado
Interiormente, como hablaba ahorita de Hannah Arendt, aquí compartimos un ideal que nos convierte en transformadores de cambio social. Eso es lo más importante, y yo creo que es el apuntar hacia allá, el reconocer que no se puede ser político. Sí, no se puede no ser político, todos somos políticos. No politiquero. Bueno, en ese marco yo quiero hacer un pequeño ejercicio distinto. Voy a hacer un paréntesis, no estoy hablando de lo que está ocurriendo en las negociaciones de paz, o sea, dejemos eso como a un lado. Levanten la mano quienes tienen derecho a vivir en paz, por favor. Ok, a partir de ello, nosotros tenemos que tener un ejercicio derecho-deber, ¿sí? Tenemos derecho de vivir en paz. Entonces, ¿qué deberes tenemos para construir la paz? Es fundamental. O sea, la paz no me la da el otro, la paz la construyo con el otro. Cuando nosotros declaramos que todos tenemos derecho a vivir en paz, tengo que empezar a pensar desde mi yo para construir al otro, como bien nos lo planteaba nuestra compañera. ¿Cómo aporto para el otro? Hay muchas maneras de hacerlo, no tengo que hacerlas todas, pero debo contribuir en ello. Por lo menos Helen Catalina García ejerce su derecho al voto, porque es mi deber buscar un representante que legitime mi búsqueda de paz, que represente los ideales de paz, para los cuales yo considero es eso. Para algunos la paz es un tema de seguridad. Vivimos muchos tiempos donde en nuestro municipio vecino Medellín había un clima de paz, pero había un montón de asuntos soterrados. ¿Es eso lo que queremos como construcción de paz? No, yo por el contrario pienso que la construcción de paz es realmente vivir en armonía con el otro. ¿Qué quiero para esa construcción de paz? Para mí, el respetar la diferencia con el otro, no agredirlo cuando piensa distinto a mí. Para mí eso es un ejercicio político y democrático de construcción de paz. Miren que todos dijimos, tenemos derecho todos a estar en paz. Tú que contribuyes a ese ejercicio y en esa relación de agentes que considero que lo podemos construir. Gracias. Recogiendo la pregunta que nos hace Catalina y también retomando lo que los compañeros de sillas, no de mesa, de sillas acá, dijeron, es importante relacionar identidad con diferencia. Una perspectiva del desarrollo del ser humano es su identidad y lo expresamos, yo soy. Y las diferencias es que el otro sea lo que él es y nos permita reconocernos y hacer los intercambios. En el fondo de lo que ocurre muchas veces socialmente para que eso se tergiverse, es que confundimos el desarrollo individual y vienen algunas voces a buscar y proponer individualismo. La individualidad es la posibilidad de ser, crecer y aportar y estar en comunidad. El individualismo es romper las relaciones con los otros. Muchas veces, por algunas razones, una sociedad promueve el individualismo y deja a un lado la individualidad. Y eso ya va generando cosas que son desórdenes a nivel social y de las relaciones. ¿Qué significa esa posibilidad en la participación? Caer en cuenta y reconocer aspectos que nos permitan tomar posiciones y generar decisiones, como han dicho los compañeros de sillas, para poder aportar socialmente. Les pongo un ejemplo, a nivel de la constitución política, a nivel de las normas, de las leyes, normalmente uno encuentra un encabezado que se llama justificatorio con respecto a los textos y a las normas que están. En muchos de ellos son muy bonitos, están hablando del bien común. Esa misma relación lo podemos encontrar en muchas instituciones, con unos criterios de orden administrativo lo han convertido en la misión y en la visión de las instituciones.
y dicen somos esto, normalmente, ¿qué ha ocurrido? Que esa misión y esa visión se han convertido en unos cuadros decorativos de las salas de espera de las empresas y de las instituciones y no pasan de ahí. Entonces, ¿dónde empezamos a recoger en esa perspectiva de fortalecer la identidad, de generar individuos pensantes, en la medida en que vamos, y ellos señalaban ahora, de tener una responsabilidad de leer críticamente el contexto y de generar aportes? Muchas veces las letras se quedan en el papel, hay cosas muy bonitas y ustedes encuentran normatividades básicas fundamentales, los derechos humanos, la Constitución, pero otra cosa viene a ser llevar efectivamente eso a la realidad, y ahí es donde está el reto. El reto dentro de esa construcción no es sacar a la gente de la sociedad, excluirla. Se saca de la sociedad y se excluye en la medida en que no se está dando esa relación de pensar por sí mismo, pensar en el otro y ser consecuente. Una sociedad valiosa es la que permite la existencia de los sujetos a su interior a pesar de las diferencias, o mejor, no a pesar de las diferencias, sino potenciando las diferencias porque nos dan aportes para construir una sociedad más rica. A nivel biológico, ustedes saben que cuando un grupo de sujetos de alguna especie se empiezan a procrear entre sí mismos, van a llegar a un degeneramiento genético y van a producir fallas, digamos, ya visibles físicamente. Cuando una sociedad, en nombre de algunas razones, sí, que no están en esa vinculación del pensamiento kantiano, dice esto es y lo demás no es, y genera dinámicas para acabar con eso, viene a ser esa especie que genéticamente se reproduce en sí misma y que genera desviaciones y malformaciones. Es decir, si nosotros no permitimos de manera activa y pensante en la relación con los otros que estén las diferencias, que hayan espacios de discusión, que solamente en la diferencia viene a ser la eliminación, es cuando hay riesgos grandes, o cuando también como sujetos nosotros no estamos encontrando los textos que construimos y no los tratamos de convertir en la realidad, es decir, las utopías. Les leía lo del padre Rafael García Herreros, eso es un sueño, pero la institución trabaja en esa perspectiva, es decir, es un referente valioso que nos da significado de existencia en un momento determinado para hacer construcciones humanas y digamos en esa perspectiva de formación humana, académica, científica, con aportes de líderes para la sociedad. En esa perspectiva, lo otro se convierte simplemente en esos cuadritos decorativos que están diciendo lo que no es. ¿Cómo hacemos ese vínculo? Hacemos ese vínculo siendo críticos, y ser críticos no es maltratar al otro, ser críticos es identificar cuáles son los contenidos, identificar los significados y tratar de obrar consecuentemente con eso para poder vincular, para poder incluir, no para excluir. Helen Catalina tocaba y no se adentró en los diálogos de paz, yo tampoco me voy a adentrar en esa temática, pero entonces lo que dejo como una pregunta, ¿bastarán los diálogos de paz, suponiendo que se resuelva el asunto con la FARC, para que haya paz en Colombia? Todos los que están acá son muy jóvenes, de pronto tienen un referente cuando estaba el cartel de Medellín, cuando estaba Pablo Escobar, de pronto lo ven por las telenovelas, sí, en la presentación, pero en ese momento a nivel social se decía, logrando acabar con Pablo Escobar, la paz social y la paz en Colombia está. Entonces, el compromiso no es solamente, es importante que hayan personas desarmadas y que se desarmen, pero entonces, ¿qué es lo que hay que agregar y cuál es nuestra acción para poder posibilitar que haya paz en los términos que Helen Catalina estaba invitando, si nosotros somos sujetos de paz? Bueno, ¿alguno de ustedes quiere agregar algo? Frente al tema de la consecuencia, que yo pienso que quedó un poco descubierto, las comparaciones siempre serán odiosas, pero uno ve como una Alemania después de 2 guerras mundiales perdidas,
que ayer teníamos la oportunidad de reflexionarlo, tienen una economía fuerte en una Europa en crisis y nosotros y con limitantes de recursos, pero tienen lo esencial y es ese ejercicio del derecho de ver, es esa consecuencia como agente activo y partícipe de la democracia y no como el ejercicio de pronto en un órgano de estamento. Uno ve cómo las personas, que es algo que nos está sucediendo en nuestro país, no se avergüenzan de ser técnicos laborales, ni de ser técnicos profesionales, es un orgullo, porque hacen crecer la economía. Es desde eso, tan sencillo de mi elección como profesional, porque ellos lo consideran profesionales. Es como mi aporte desde lo pequeño construye estabilidades futuras. Eso no significa que no pueda caer esa economía, pero por lo menos lo intentan. Y es esa visión de futuro que planteaba Juan María como instituciones que se queda de pronto en los cuadros. Hoy nuestro ejercicio democrático no va a resolver los problemas del hoy, que es lo que nosotros cuestionamos permanentemente, incluso en los medios de comunicación. Hay coyunturas que debemos resolver como sociedad y como comunidades, pero el ejercicio democrático realmente es una respuesta a las sociedades futuras, es lo que esperamos y soñamos construir, y las construcciones como las vemos de ladrillo y cemento demoran, tienen bases, tienen fundamentos, necesitan de estudios, de intervenciones, de múltiples actores, de veedores, de interventores. Es por eso que cuando nosotros hacemos algo debemos pensarlo obviamente como individuos, pero no como individualistas como lo planteaba nuestro compañero. Ahí es el asunto de la coherencia fundamental para el ejercicio democrático en cualquiera de los escenarios en los que nos movilizamos, e incluso en la familia, porque esto no se trata solamente de órganos de gobierno, nos movemos en muchas esferas y en esas esferas debemos ser consecuentes. Quiero agregar lo siguiente, recuerdo que acá en Antioquia se decía que los abuelos o los viejos hacían negocio de palabra y que la palabra valía. No quiero decir que se vuelva y que se dé ahora los negocios de palabra, porque ha habido un desarrollo a nivel social, las cosas se especializan, entonces los negocios no tienen que dar solamente de palabras, ya hay unos documentos que van a certificar eso. Acá lo que les dejo a ustedes es la pregunta, ¿cómo hacemos que la palabra valga? Que es una cosa distinta, es decir, cómo le damos valor a la palabra para que la palabra sea un testimonio de hacer, de pensar y de ser consecuentes. Ese valor de la palabra se basa prácticamente en algo, y es que tú puedes criticar, y el acto de criticar como un hecho de formación, pero es mirar qué argumentos tiene ante tu crítica. Entonces no es solamente el hecho de criticar, sino mirar el argumento y cómo planteas tu argumento. Cuando tú criticas sin argumento, es cuando te das cuenta que tiene que recurrir a otros asuntos como la violencia, como el insulto. Es ahí, por ejemplo, cuando nosotros estamos alegando con el compañero, con el profesor, y nos sentimos perdidos por esa falta de valor de la palabra, ahí es donde recurrimos a palabras soeces, por ejemplo. Pero si tú tienes los argumentos válidos, y más si estás dentro de una organización, y concreto, no hay por qué, como dicen por ahí, tener miedo ante lo que usted está defendiendo. Solo se llega a la violencia en el momento en que tú te quedes sin argumentos, entendiendo argumentos como valor de la palabra. Muchas gracias a los tres. Vamos en este momento, si hay alguna pregunta de los y las que nos están acompañando en este momento, si no, para darle cierre al espacio de conversación. Buenos días para todos y todas. La verdad estoy un poquito como perdido porque hablamos de muchas cosas, entonces estamos en un conversatorio de la participación de la universidad y hablamos de economía, de algo hasta de proceso de paz y todo. Mi pregunta es concreta, precisamente lo que venía diciendo el docente. Primero,
la institucionalidad de Uniminuto, ¿qué garantías le está dando a la comunidad estudiantil frente al tema de participación que ya se viene? Lo digo porque hace 2 años atrás, con el mismo proceso, no hubo, digamos, las garantías suficientes para la participación estudiantil. Entonces queremos hoy saber, pues en este marco de este conversatorio agradable, cuáles son las garantías que hoy sí está dando la universidad para esa participación estudiantil. Y la otra es, bueno, nosotros sentimos, o lo digo yo, no sé si algunos estén de acuerdo conmigo, que la participación en la universidad frente a la realidad ciudadana y participativa es muy reducida. Es decir, nosotros aquí estamos cerrados y no estamos abriendo nuestras puertas a otras realidades que están ocurriendo en nuestros territorios y en nuestra municipalidad o departamento, lo que sea. Entonces nosotros vemos que la participación acá aún sigue siendo muy limitada, no sabemos por qué, o cuando uno como estudiante propone algunos conversatorios, pues hay unas restricciones. Si esto es un espacio académico, ecuménico, ¿por qué no venir a debatir acá la legalización de la droga? ¿Por qué no hablar de eso? ¿Por qué no hablar de la disidencia sexual? ¿Cierto? ¿Por qué no hablar de eso? Sabemos que la universidad como tal es una organización religiosa, pero que en su marco general debe ser ecuménica y abierta para todos y todas. Esas son mis 2 preguntas, muchas gracias. Bueno, ahí fueron varias preguntas. La primera, y pues era un conversatorio agradable, hicimos unos ajustes también porque teníamos invitados del Colegio de la Gabriela y reconocer que el ejercicio, como bien lo decía yo al final, democrático y participativo, no tiene solamente un escenario en entes de gobierno o de participación colectiva, sino que es en muchas de las esferas. Yo pienso que eso hay que recogerlo. Segundo, hace un par de años efectivamente tuvimos dificultades con temas logísticos y de convocatoria para lo que tenía que ver con la participación. No es un secreto para nadie, lo reconocemos a voz pública y yo como vicerrectora académica seccional actual lo reconozco. Tuvimos representantes, pues de hecho hoy participan. No de pronto tuvo la movilización o la masificación que se pretendía, pero por lo menos estamos abriendo este espacio que consideremos es importante para que las personas empiecen a reconocerlos. Ya hay una resolución con los tiempos que tiene que ver con la convocatoria, la representación, lo que tiene que ver con las campañas que pueden realizar los estudiantes y las fechas establecidas para la participación, ya es que la comunidad realmente se congregue. Por otro lado, y frente a los temas de la crítica que bien nos decía nuestro estudiante y la crítica y o ser criticones, yo pienso que es muy importante evaluar todos los escenarios. Aquí no los vamos a tener todos en totalidad frente a temas o de discusiones. Uno, el tema de la legalidad de la marihuana, bueno, Paraguay la hizo, es posible que aquí también lo tengamos, pero hemos tenido otros de derechos humanos con gente de diferentes institucionalidades, voluntariado, temas que para nosotros es posible que sean un poco más representativos en el momento, pero no significa que no tengamos la disposición para realizarlo. Hemos tenido candidatos políticos con las diferentes posturas para el municipio de Bello, frente al tema de género, para hacer esta una institución de orden católico, donde la concepción de familia es absolutamente clara, lo hemos tenido dispuesto, hasta hemos tenido exposiciones para que la gente abra sus posturas frente a sus temas de sexualidad. Tenemos dificultades, esta es una institución, como lo mencionábamos, hecha de humanos y obviamente vamos a tener dificultades y limitantes. Tendremos los entes de gobierno, los medios de comunicación, los mecanismos de procedimiento como las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, felicitaciones. Esto es una construcción colectiva, valoramos tu interpelación frente a las necesidades que tenemos. Garantías estamos tratando de darlas todas, tenemos colectivos que incluso como institución privada permitimos darse, sí, porque nosotros tenemos una normativa, pero consideramos que con el ánimo de realmente de construir esa identidad de la que hablábamos anteriormente, es válido que se realicen, no tenemos temores porque realmente el ejercicio de participación es fundamental para
todas las instituciones, pero para una de orden formativo es vital. La invitación es que si alguien tiene solicitudes las haga, obviamente en los momentos, no en el pasillo ni por los corredores, sino ante los entes correspondientes, porque como una institución tan robusta como esta, nosotros también tenemos unos ejercicios de orden que nos permiten facilitar todos estos mecanismos de interacción. No sé si con eso queda resuelta la pregunta. Yo complemento lo que dice Helen Catalina. Yo soy el representante de los docentes ante el Consejo Académico de la seccional. A partir de la pregunta que has hecho y con lo que señala Helen Catalina, en esas elecciones yo participé y hubo una situación de logística. Viene la propuesta de las elecciones con unas fechas. Prácticamente la convocatoria que se hizo en ese momento fue 1 o 2 días anteriores al cierre de las elecciones. Eso sirvió de referente y digamos hubo pronunciamientos de nosotros, de los estudiantes, de los docentes, de los administrativos frente a ese hecho. Eso fue anómalo, pero se recuperó, digamos, a partir de ese error una propuesta institucional y la hora para la convocatoria a los cuerpos colegiados se está haciendo con todo el tiempo y con toda la disponibilidad. Frente a lo segundo, yo soy testigo y lo digo como docente que desde lo académico se han abierto espacios de discusión de temáticas, incluyendo las sustancias psicoactivas, incluso las diferencias de género. Acá hay un colectivo que está constituido a partir de las diferencias de género y de sexo, de las opciones sexuales de los seres humanos y de la libertad que tienen para ello, estando en Uniminuto. El asunto de la participación es algo que todavía nos tiene que tocar y digamos significa dentro de esa perspectiva de la identidad y el pensamiento cómo nosotros construimos la participación para ser autónomos, tomar decisiones y generar acciones voluntarias. Y te lo pongo a ti que sé que has convocado asuntos, acá hemos hecho convocatorias. Y normalmente cuando se hacen las convocatorias no es porque haya un impedimento institucional que limite y le diga prohibido hacer esto, sino que la gente no va. Va cuando tiene una orden y la orden esa está en clase, entonces el profesor lo lleva, pero nosotros cómo participamos y hay una perspectiva también de fondo en los términos de la participación. Cuando nosotros tomamos una decisión y decimos estar ahí es importante porque hay unos conocimientos que se vinculan al proceso de formación o para mí es importante y le pido permiso al docente, no es que el docente diga vámonos todos en colectivo para esa actividad, entonces también es eso y profundizo con respecto a la participación en la construcción de identidad y en el fortalecimiento de la democracia, es la perspectiva y lo señalaba Edison citando acá con la respuesta a la pregunta que es la ilustración, es pasar a la mayoría de edad y salir de la minoría de edad. Kant en su momento lo denominaba, somos minoría de edad por nuestra voluntad, pasar a la mayoría de edad, que nos da la capacidad de tomar decisiones, significa un esfuerzo. Entonces muchas veces nos acomodamos y estamos ahí al margen, que otros nos ordenen. Y hago una precisión, yo utilicé un término y sé que Catalina se está refiriendo a un asunto totalmente distinto, dignificando las técnicas. Cuando yo hablé de operarios con estudio, no me está refiriendo a la actividad, porque hay personas que están en ese nivel de técnicos o de operarios, me estaba refiriendo a personas que se ubican en un lugar y están haciendo las cosas mecánicamente, es decir, una persona que pueda participar y que pueda pensar con autonomía, tenga criterios, tome decisiones y le dé el reconocimiento a otro, puede ser un analfabeta de la calle o puede ser un doctorado, pero yo también encuentro personas que son totalmente antidemocráticas, que están en acciones simplemente excluyendo a los demás, siendo de la calle o siendo doctorados, están en los puestos de gerencias de empresas o están manejando una chaza en el centro de la ciudad. Es decir, la perspectiva de dar ese paso es un paso que nos corresponde con una decisión nuestra para generar participación, y la participación es abrir espacios donde podamos debatir, podemos analizar. La riqueza que tiene la universidad es como espacio de pensamiento con lo académico, reflexionar sobre la realidad con respeto.
Bueno, le damos la bienvenida a Ana María. Ella es la secretaria general de la seccional y nos está acompañando acá para contarnos entonces acerca del procedimiento ya propiamente administrativo de lo que tiene que ver con elecciones, las fechas, como esas características para que nos compartas entonces eso a nosotros. Buenos días para todos. Tengamos en cuenta que la institución prevé en los estatutos la participación de docentes, estudiantes, egresados y decanos, para la participación para cada uno de sus cuerpos colegiados. Entonces, lo primero que quiero hacer es invitarlos a que realmente participen de este proceso, porque es la voz de ustedes la que va a estar en cada uno de esas sesiones donde se reúnen miembros de la institución y que toman decisiones importantes para toda la universidad, decisiones que tienen que ver con lo administrativo y con lo académico. Quería contarles, vengo precisamente de una reunión con la Secretaría General del Sistema, donde nos indican que ya tenemos un espacio para que ustedes conozcan ampliamente de qué se trata este proceso. Para que lo tengan en cuenta, la página es elecciones.uniminuto.edu. A través de esa página, cada uno de los estudiantes se puede postular. No sé si les hablaron de las etapas del proceso. Bueno, les voy a contar más resumidamente cuál es la etapa del proceso. El reglamento de participación democrática nos indica que nosotros podemos participar de la siguiente manera. En una primera etapa vamos a postular a los estudiantes que quieren ser candidatos, a los estudiantes, docentes, egresados y decanos que quieren ser candidatos a participar de cada uno de esos cuerpos colegiados. No sé si ya tienen claridad en cuáles son los cuerpos colegiados que vamos a votar para estas elecciones 2014-2016. No hemos hablado de eso. Bueno. En la universidad, se los voy a explicar de una forma sencilla. La universidad funciona como un sistema. Nosotros tenemos una rectoría general, de esa rectoría general hay unos consejos, esos consejos se llevan a cabo en la ciudad de Bogotá. Esos son los consejos generales académicos, consejo general administrativo y consejo de gobierno. En esos consejos, en esos tres consejos se toman decisiones que van a tener que ver con cada una de las sedes de la institución, incluida la seccional Bello. Los estudiantes se pueden postular, nuestros estudiantes, los estudiantes de la seccional se pueden postular a los consejos generales. Eso por un lado, esos son consejos generales, los que van a estar en Bogotá. Nosotros también podemos elegir a los miembros, a las personas que van a participar en los consejos seccionales. ¿Cuáles son esos consejos seccionales? Es el consejo académico de la seccional, el consejo administrativo de la seccional, el comité de bienestar universitario y el consejo superior. Este consejo, las decisiones que toman en este consejo son decisiones que se toman solo para la seccional, que nosotros vamos ligados de las directrices del Consejo General, pero las decisiones van a ser para nosotros nada más en la seccional. Y cuando me refiero a la seccional, hablo del Bagre, de Pereira, de Chinchiná, de Urabá y de la sede Bello. Bueno, les contaba un poquito a grandes rasgos en cuáles son los cuerpos colegiados en los que pueden participar. La institución va a tener postulaciones del 3 al 14 de marzo y las votaciones, campañas del 1 de abril al 25 de abril, y las votaciones se realizarán el 9 y 10 de mayo del 2014. Esas son la oportunidad que tienen los estudiantes de participar en cada uno de esos cuerpos colegiados que permiten tener esos cuerpos colegiados que nos dan directrices para seguir el plan de desarrollo. Siguen el plan de desarrollo, se toman decisiones de tipo académico y administrativo. Por eso es tan importante la participación de los estudiantes. No sé, Carlos Andrés, si tenemos algo más que agregar al respecto. Sí, las fechas. Bueno, las fechas de postulaciones son del 3 al 14 de marzo. Las campañas van a ser del 1 de abril al 25 de abril. Y las elecciones son el 9 y 10 de mayo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Eso es viernes y sábado del 2014. Listo. Gracias. Bueno, entonces vamos a cerrar este conversatorio con una reflexión en torno, tratando pues de recoger lo que estuvimos conversando pues en este espacio,
Y quisiera agregar que la democracia se garantiza cuando la gente puede opinar, pero que no es suficiente opinar, que también hay que actuar, ¿sí? Las características de un líder democrático participativo están en el marco de que desafía la realidad actual con firme convicción de que puede ser cambiada, logra que todos y todas participen, se crean espacios de reflexión y promueve cambios y transformaciones. En esa perspectiva, la presencia de los ciudadanos en los asuntos públicos, digamos en estos ejercicios que estamos llevando a cabo, es una condición necesaria para alcanzar la gobernabilidad democrática. Y la participación es un proceso de generación de conciencia crítica y propositiva. No solamente es suficiente con que digamos no estamos de acuerdo, también hay que ponerlo en acción. Muchas gracias y un feliz día para todos y todas.